Hola, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Una vez más, acá exponiéndonos como vaso frágil, como vaso de honra, delante de Dios, en las manos del Señor, para poder ser instrumentos. Como dice la palabra, una atalaya, una trompeta, que anuncia lo que Dios quiere hacer llegar a su pueblo. Encontramos en la Biblia montones de hermanos que han sido usados, aun reyes y profetas que han sido usados para poder transmitir de parte de Dios el mensaje. El libro de Joel dice: en mi guarda estaré y velaré, y se me dirá lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir. Y acá hace bastante que no estaba en Buenos Aires con mi familia, así que un gran regalo de parte de Dios de poder encontrarme con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con los hermanos también de aquí de Capital, de Buenos Aires, que en el transcurso de la semana seguramente nos iremos encontrando. En mi parte les saludo a todos los hermanos de todo el ministerio, Casa de Dios, donde se encuentren. Sé que algunos están conectando ya, esperando la palabra, y eso es lo que el Señor nos dice. Que llega un momento en nuestra vida, en todo tiempo, durante el día, durante la semana, y se haga un hábito de poder parar, ¿sí? Como Moisés, que paró frente a la zarza, como María, que se paró, digamos, simbólicamente se postró a los pies de Jesús, escuchó lo que el Señor quería transmitirle. Y así, durante generación, hasta el día de hoy y el día de mañana, las generaciones que vendrán, poder ser mínimamente un ejemplo, un ícono de poder haber pasado y que otro pueda tener esa pasión por las cosas de Dios, por la palabra del Señor, por todo lo que compete a su reino. Así que un saludo a todos los hermanos de Garabato, como también de Loma Apóstoles Misiones, allí también en el 302, como Reconquista, como Vera, Santa Lucía, Fortinolmo, que todos los hermanos allí del 89, 95, que el Señor les abunde su gracia, su amor, su misericordia, su favor. Aquellos amigos y compañeros y hermanos también de la radio, aquellos que están en Facebook, hermanos que se conectan, se conectarán después, que el Señor pueda sanarles, liberarles, prosperarles, fortalecerles. Como decía la palabra, yo deseo que en todo prospere, así como prospera tu alma. Quisiera hacer una oración para poder conectar, sí, justamente lo que el Señor quiere darnos a conocer. La Biblia habla que la oración abre los cielos o cierra los cielos. Según la Biblia, Elías oró y el cielo se cerró. Oró de vuelta y el cielo se abrió. Dice la Biblia que Esteban también había orado y vio los cielos abiertos. Y así, en esa enseñanza que tenemos de aquellos hermanos en Cristo, de aquellos hombres de Dios, hoy tenemos el ejemplo de ellos justamente, y solamente nos toca creerle a Dios, que así sucede cuando oramos. La Biblia dice que Josué oró y el sol se paró. Así que fíjese el poder de lo que es la oración. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre Dios poderoso,
Proclamo en este día, Señor, tu favor, tu poder, obrando en todos aquellos, Señor, que están esperando un favor tuyo, Señor. Esperando un toque tuyo, Señor. Esperando un abrazo tuyo. Un perdón tuyo, Señor. Un soplo de tu aliento, Señor, como esperaba Daniel cuando él oraba, sabiendo que tú ibas a favorecerle y le ibas a ayudar, y así fue, Señor. En el nombre de Jesús, oro en esta hora por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tu pueblo donde se encuentren, Señor, familiares, que tú les favorezcas, Señor, abundantemente, sanando, liberando, prosperando, Señor, redimiéndolo, sacándolo de las tinieblas, de la confusión, Señor, y traerlos a la luz admirable, la cual, Señor, tú diste la orden a Pablo para que saque a su familia de la tiniebla y que lo traiga a la luz. Así sea la luz, el resplandor sobre ellos, Señor. Y cuando tu luz resplandece, las tinieblas huyen, Señor. Toda manifestación, sea el nombre que fuese, de las tinieblas huirá, dice tu palabra. Y donde está la luz, ahí hay sanidad, liberación. Ahí hay gozo, alegría, porque la luz es tu palabra, es tu Santo Espíritu, Señor. La antorcha de gloria, Señor, que alumbraba el campamento de Israel, Señor. Así también alumbre el campamento de cada hermano, Señor. De cada hogar donde están conectados, Señor. Tu mano bendita, Señor, los bendiga. Desde lo alto, pose tu mano sobre su cabeza. Pose tu mano llena de unción, aquella unción, la cual dice el Salmo, que desciende por la cabeza, con aceite, olor fragante, Señor. Y unge el cuerpo, el alma, el espíritu, Señor, hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quería compartir una palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 19. Aquí encontramos, muchas veces nombramos esta palabra y a veces la nombramos solamente con una expectativa. Miramos siempre de un lado donde simbólicamente pensemos que esa es la mejor parte de la palabra y la que nos va a favorecer. Sin poder entender en ese momento que cuando Dios quiere bendecir, dice la palabra del Señor, que aún usa las tinieblas. Porque escrito está en la palabra, Jesús le dijo a Satanás, escrito está, solo al Señor adorarás y solo al Señor servirás. Y acá en Filipenses capítulo 4, verso 19, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo leemos de vuelta. Mi Dios sería nuestro Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra en la cual el Señor quiere en esta noche hacernos entender es la palabra suplirá. Y buscando en el diccionario la palabra suplirá, acuérdense que dice Él suplirá.
Dice así: la palabra suplir o suplirá es reemplazar o sustituir algo por otra cosa, ponerse en lugar de alguien, disimular un defecto. ¿Sí? Se lo repito de vuelta. La palabra suplirá es reemplazar o sustituir algo por otra cosa, ponerse en lugar de alguien, disimular un defecto. Ahora la Biblia dice que nosotros somos imperfectos. Quiere decir que cuando el Señor dice Él suplirá, es sustituir algo por otra cosa. Quiere decir que hay que sacar algo para poner la otra cosa. Y si no se saca eso algo, no se puede suplir. No se puede remediar y, como dice, no se puede disimular un defecto. Entonces, encontrando en la Biblia pasaje del libro de Samuel, cuando David, aquel que quería hacer misericordia, gracia porque estaba en su reino, ya estaba en apogeo, ya no pedía pan para comer, ya no andaba escondiéndose de cueva en cueva o desierto, él tenía la abundancia. Y él dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y le dijeron: sí, es Mefiboset, el hijo de tu amigo, el que murió, Jonathan, y vive en Lodebar. Entonces lo trajeron. Y entonces le dijo a David: a partir de hoy vas a comer de mi mesa, de mi pan, en la mesa del rey. Y dice la Biblia que Mefiboset era lisiado, tenía problemas en sus piernas. Y cuando nos sentamos en la mesa, fíjese que el mantel tapa toda imperfección de la cintura para abajo. Y acá dice disimular un defecto. Entonces nosotros sabemos que somos del barro, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces ese defecto el Señor nos cubre, suple con su amor y su misericordia, para que nosotros como hijos del Señor no seamos avergonzados de ninguna manera ni por ninguna acusación que pueda haber o persecución. Si somos hijos de Dios sabemos que esas cosas van a suceder. Y acá dice, Él suplirá toda necesidad, todo lo que falta, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Su riqueza es en gloria en Cristo Jesús. Miren, gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, verso 17, dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarán la memoria de Amalek debajo del cielo y no te olvides. Y no lo olvides. Ahora,
la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, lo que le faltaba a Israel era fortaleza, porque dice que Amalek atacó la retaguardia, atacó lo más débil que tenía Israel. Ahora, usted sabe que la palabra Israel es el segundo nombre que Dios le dio a Jacob. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dice la palabra que Dios le cambió el nombre, le dijo: a partir de hoy no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y acá dice la Biblia que Amalek atacó la retaguardia de Israel. Israel era la nueva persona, es en Cristo Jesús. Pero hay cosas que van quedando detrás, imperfecciones, donde Dios cubre y hace que se disimule esa falencia, esa debilidad. Porque vamos cambiando de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice la palabra en el libro de Cantar de los Cantares. Morena soy, pero codiciable. Quiere decir que el Señor, Él irá perfeccionando. Y el enemigo atacó desde la retaguardia. Sabía el punto débil de Israel. Satanás sabía el punto débil de David. Satanás sabía el punto débil de Sansón. Y atacó la retaguardia. Nunca fue al frente, nunca fue por la parte más sólida que tenía, más consagrada que tenía David o que tenía Sansón. Atacó la parte más débil. Ahora, cuando nosotros encontramos, digamos, ¿dónde la palabra, dónde lo encuentro a Amalek? Mire lo que dice la bendita palabra. En la definición de Amalek. ¿Sí? Amalek atacó la retaguardia. Amalek va a atacar la parte más débil para destruirte la parte más fuerte. Y cuando encontramos Israel está asociado a Jacob. Quiere decir que es una misma persona. Entonces Israel es el hermano o la hermana que está en Cristo. Jacob es la persona que está borrándose, menguándose durante días y semanas y meses y años, y la persona se esfuerza de todo corazón a dejar que Dios cambie, a dejar que Dios disimule, a dejar que Dios sustituya eso algo por lo nuevo. Como dice la Biblia, quita lo primero y Él estableceré lo otro. Entonces el espíritu de Amalek significa dividir, maldito de Dios, belicoso o pueblo que lame. El espíritu de Amalek es la actividad satánica que se levanta contra todo lo que es de Dios. Ahora, Dios suplirá, ¿sí?, lo que os falta. ¿Qué es lo que te falta? Fe. Porque le faltó fe a los apóstoles para echar fuera a un demonio. ¿Qué le faltó a Pedro? Le faltó fe para seguir caminando por las aguas. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel para 600.000 personas quedaron en el desierto? Le faltó fe. Tenían obras, pero las obras no eran acompañadas con la fe. Es decir, que oraban, cantaban, ayunaban, diezmaban, ofrendaban, pero lo hacían con duda. Y no les fue contado eso como justicia. Entonces la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con fe, determinando una cosa firme y será hecha.
Entonces el espíritu de división. Y acá dice Amalek, un espíritu belicoso o pueblo que lame. Lamer viene de la palabra cuando la vaca lame al ternero o la yegua a su potranca, su potrillo, o el polvo o el perro cuando lame. Como Jesús dijo que estaba el rico y el Lázaro, el mendigo. El rico comía a la mesa y el Lázaro, hijo de Dios, de la migaja que comían los perros abajo, peleaba con los perros por las migajas. Él estaba herido y dice la palabra que los perros lamían las llagas. Hay personas que por no ofender no dicen la verdad. Jesús ofendió a los 12 apóstoles. Mejor dicho, ellos se ofendieron. Jesús le dijo la verdad. Y dice que se ofendieron muy grandemente contra Jesús. Entonces, la persona que lame la llaga, que siempre va a consentir con la otra persona, a pesar que la otra persona esté errada, pero por más que la persona en Cristo sabe que si le dice la verdad le va a doler y se va a ofender, pero no es lamer, es sanar esa llaga. Entonces quiere decir que el espíritu de Amalek que ataca a una persona para destruirla es justamente lamer las llagas, y las llagas nunca se van a sanar y lo van a matar. Porque puede haber llagas en el cuerpo. Y usted sabe que las llagas en el cuerpo son caldo cultivo para las bacterias, para los virus. Y si no se trata adecuadamente, se infecta y eso va al torrente sanguíneo y desparrama por todo el cuerpo. Y muchas veces esas llagas es la amargura en el alma. Porque la Biblia dice, hermano, ojo con alguno de vosotros que no tenga raíz de amargura. Y así contamine todo, la angustia. Pero la persona, en realidad, que tiene la palabra correcta, por causa de la verdad, muchas veces la herida va a doler mucho más de lo que puede estar doliendo. Y mañana doler y seguir durante meses y años con ese dolor, con esa angustia, porque no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar el consejo. Y eso contamina su espíritu y su alma. Y cuando Dios nos llama, para Dios o sos hija o sos hijo. Más allá del ministerio que podamos tener, por la gracia y la misericordia de Dios, unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, otros salmistas, músicos. Pero cuando Dios tuvo que corregir a un rey, a Ezequías, que tenía una llaga también, envió a alguien que no le iba a lamer la llaga. Y fue el profeta Isaías. El profeta Isaías fue y le dijo exactamente al rey Ezequías, como cualquier persona: arregla tu casa porque de cierto morirás. Cuando el profeta oyó esas cosas, usted sabe, hermano, lo que pasó. Dios le dio un consejo y le dijo: sacarán del fruto de la higuera, del higo, y eso tiene tipo una leche, que es como un ácido, es como echar pimienta a la llaga, sal a la llaga. Y habrá gritado de dolor, pero ese fue el que sanó. Lo liberó, lo libró de la muerte.
al rey Ezequías. Entonces, cuando Dios, a veces le pedimos al Señor salud, primero te corrige. Y después de la corrección vino justamente la salud al rey Ezequías, que Dios le había añadido 15 años más de vida. Entonces, el espíritu de Amalek significa, Amalek significa, quiere decir el pueblo que se castiga, se destruye. Entonces, cuando nosotros, Dios nos manda, es sacar, eliminar, no olvidar que Amalek, si vos le dejás solamente un soldadito, ese soldadito va a crecer y el día de mañana te va a destruir. Desarraigar completamente de nuestra vida, de Jacob, la vida vieja, ¿sí? Jacob sería las promesas de parte de Dios, y Israel sería el cumplimiento de las promesas. Hoy estamos en el cumplimiento de las promesas de Dios porque estamos en Cristo Jesús, y Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Amalek de repente se mete en nuestro camino y busca detener nuestro avance material y espiritual. Amalek, acuérdense, entró por la retaguardia, vino por la espalda, por detrás de Israel, no fue al frente. Entonces, en la parte más débil, Dios quiere que sea la parte más fuerte. Se lo repito, la parte más débil de su vida, Dios quiere que sea la parte más fuerte. Científicamente, biológicamente está comprobado que donde hubo un corte, sea en la mano, en el cuerpo, a una cicatriz grande o pequeña, en ese lugar era la parte más débil. Cuando se cicatrizó esa herida, esa parte es la parte más fuerte de la piel. Entonces, esas experiencias de dolor, de tristeza, de abandono, sirven ¿para qué? Para que usted sea fuerte en esa área, y seguramente encontrará otras personas que caminan por ese lugar de vicio donde usted estuvo, donde estuvimos, de malas compañías donde estuvimos, tal vez de mentira y cantidad de pecados que sería vergonzoso nombrarlos. Y usted lo encuentra, le dice, yo estuve ahí. Y Dios me sacó, salí de ese lugar. Entonces, para la gloria, el nombre del Señor Jesucristo, Dios te dice, no te olvides de Amalek, porque Amalek no perdona. Y cuando Dios manda a destruir a Amalek, sacar para que Dios pueda suplir esa consagración, esa área, ese gozo, esa alegría, esa abundancia de revelación, en lugar de incertidumbre, tal vez confusión. Amalek representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra el propósito de Dios. Cualquier plan, cualquier promesa que tiene de parte de Dios, el espíritu de Amalek trata de abortar, trata de matar, como Herodes, cuando se enteró que había nacido Jesús. Él mandó a matar a todos los niños. Como el espíritu del faraón, cuando nacían los de Israel, mandó a matar a todos. Satanás no quiere que quedes embarazado, que tengas en el vientre, en tu corazón, sueños grandes de parte de Dios. Para con tu vida, para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu ministerio.
Dice la Biblia que se levanta como río tempestuoso. Pero la Biblia dice, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Quiere decir que va con una bandera, en cada frontera hay una bandera. Los países que he ido, había una bandera. Era el límite del territorio argentino y el límite del territorio, ponerle Paraguay o Brasil. Y me tocó ir. Quiere decir que Dios le pondrá límite a toda tempestad y a toda enfermedad, a toda clase de inmundicia del diablo, brujería o espíritus de muerte que quieran atacar tu vida. Dios le pondrá la bandera y le decir, este está en mi soberanía, no lo puedes tocar. Amalek, de tal manera que este enemigo del pueblo de Dios se llama Amalek y tiene un significado, y su significado se llama carne, carnalidad. Quiere decir que todos los malos pensamientos, los malos hábitos, malos comportamientos, malas formas de hablar, se llama Amalek en la vida de cada persona, donde Dios dice, ojo, porque eso no perdona. Eso atacó la retaguardia por la espalda. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, en paz nos acostamos y dormimos, y en paz nos levantamos, y en paz andamos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no se puede entender, ni se puede explicar, solamente vivir. Amalek atacó, dice, la parte más débil de Israel. Pero Dios quiere que la parte más débil se transforme en algo que da dirección. ¿Sabe que la flecha en la cabeza tiene un bronce o tiene hierro para pasar los escudos? Y la parte primitiva, la flecha tenía piedra. Pero cualquier flechero sabe que la flecha, en la parte de atrás, es la pluma, lo más débil que tiene. Pero sin la pluma no tiene dirección. Nunca le vas a pegar al blanco, porque se dispara para todos lados. Entonces, el apóstol Pablo le ruega a Dios por un área que tenía, o dos o tres, pero acá dice que le ruega, 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, dice que le ruega a Dios que le saque eso, ese aguijón que tenía, ese problema que tenía. No se sabe si era sentimental, si era en su cuerpo, algo que tenía, que solamente le pidió que saque ese aguijón. Y acá dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las áreas débiles significa que Dios usa para equilibrar la mente, el espíritu, para sensibilizar, como el apóstol Pablo, el discernimiento que tenía, la revelación que tenía. Póngale que él oraba por enfermo, pero tenía un problema de salud. Y así que esas cosas Dios las permitía para equilibrar y que Pablo dependa únicamente de Dios.
Entonces dice, yo no me voy a gloriar de lo fuerte, me voy a gloriar de las debilidades. Pero hay una debilidad tan grande, hermosa, que lo escribe el rey David. Y acá dice que Amalek significa la carne, la obra de la carne. Gálatas, hay una lista de cosas terribles, perversas, de lo que es la carne. Dije, brujería, hechicería, malicia, robo, hurto, borrachera, bueno, cantidad de cosas terribles. Pero ¿sabe lo que logró David? Dice que en sus últimos días, él decía, aún mi carne te anhela. Fue tanto el sometimiento que Amalek desapareció de la vida de David. ¿Y cuál era la debilidad de David? La debilidad de David eran las mujeres. Como la mujer samaritana. La debilidad de la mujer samaritana eran los hombres. Todos cometemos errores en la vida. Pero que esta mujer haya cometido 6 veces el mismo error es algo para meditar. Entonces David, dice la palabra, que eso débil que él tenía en su vida, que fue causa donde el enemigo ganó una batalla, lo transformó para gloria del nombre del Señor. Y dice, aún mi carne te anhela, y el estar contigo me es más hermoso que estar con las mujeres. Fíjese, hermano, que antes le encantaba meter la pata con las mujeres, y ahora lo que él quería era estar con Dios. La Biblia dice, y una sola cosa demandaré a Dios, es estar todos los días en su casa, contemplando su hermosura, su presencia, y adquirir de él sabiduría y conocimiento. Tremendo. Tremendo, gloria a Dios, el amado del corazón. Entonces, si Amalek significa la carne, miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, si vivís conforme a Amalek, ¿significaría eso? Acá dice Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, si usted cree, léalo en Gálatas capítulo 5, ahí tiene toda la lista de lo que es la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Quiere decir que cuando una persona vive conforme al Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús, el Espíritu da vida a la parte aún más seca que podamos tener, porque dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre el profeta Ezequiel, y la palabra dice que el Espíritu del Señor sopló y dio vida a todo lo seco que había quedado, y formó, dice que vino carne nueva, y fue un gran ejército, y se puso en pie. Entonces quiere decir que si vivís conforme en la carne, moriréis. Dios no nos manda a vivir conforme a la ley de Amalek, la ley de la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Y cuando vemos la ley del Espíritu, encontramos también en Gálatas, donde dice la Biblia, que el fruto del Espíritu son 9. Paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, benignidad. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, Abraham anduvo conforme a los mandamientos, preceptos y ordenanzas de parte de Dios. Pidamos a Dios que Dios nos ayude a vivir por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Porque Amalek no perdona.
Deuteronomio capítulo 25, verso 9. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en toda la tierra. Jehová tu Dios te da heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no te olvides. Y en Isaías dice, no traigas a memoria las cosas viejas pasadas. Porque aquí yo crearé cielo nuevo y tierra nueva, y de lo pasado no habrá memoria. Usted dice, pero es imposible, pastor, no acordarme. Y a veces cuando vamos en la ruta, ponemos toda la atención en la ruta. Nos enfocamos en la vía que estamos conduciendo. Pero de vez en cuando, solamente no giramos la cabeza, sino por el retrovisor del auto, solamente un pestañeo. Nada más. Recordando de dónde Jesús nos sacó. Recordando el milagro más grande, tal vez en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tus emociones, la parte ministerial, económica que Dios hizo. Esos recuerdos gloriosos, benditos. Sí, Dios nos manda que recordemos y contemos las obras de Él. Dice la palabra, poniendo la vista al frente y olvidando lo que queda atrás. Mucha gente no camina porque Amalec todavía lo detiene con los recuerdos. Tal vez un recuerdo de una herida, de una traición. Te atacaron por la parte más débil. En la confianza que tú tenías, ahí fue también atacado David. Entonces la Biblia dice que el Señor hará que Amalec sea borrado debajo del cielo. ¿Sabe que Saúl, el primer rey de Israel, no hizo caso a lo que Dios le mandó a hacer? Una batalla en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 9, más o menos por ahí, o el capítulo 11 en adelante, donde el Señor le dijo que vaya y destruya a Amalec. Y la Biblia dice que Saúl destruyó todo lo malo, pero lo bueno lo dejó. Déjame decirte, Amalec no tiene absolutamente nada bueno, nada. Dios lo mandó que destruya todo. Y dice que Saúl se presenta con el rey Amalec, que estaba cautivo, y con lo mejor que tenía el rey Amalec, que eran las vacas, las ovejas, etcétera, etcétera. Cuando Dios le dijo que destruya todo. Aún los mejores recuerdos no nos podemos vanagloriar, porque fue en el tiempo de Amalec. El tiempo en Cristo. Nueva criatura somos. Y todo aquello que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para aquellos. ¿Sabe que al no matar Saúl, Amalec tenía descendencia? Mire, en el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 1, verso 5, es bastante largo, pero se lo voy a leer. Una guerra entre Saúl y David. Pero cuando dice la palabra que ya lo tenía Saúl rodeado a David para matarlo con gran ejército, el Señor permite otra batalla contra los filisteos. Y entonces Saúl dejó a David, de perseguir a David, y se fue a la batalla a pelear contra los filisteos, que también obra la carne, pero perdió. Y de ahí viene un mensajero a contarle a David lo que había pasado en la batalla con Saúl y con su hijo. Y dijo David a aquel joven:
¿Sí? Se lo repito. Primera de Samuel, capítulo 1. Perdón, segunda de Samuel, capítulo 1, versos 5 al 15. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl? Y Jonathan, su hijo. El joven le daba las buenas respondiendo: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras del carro gente de a caballo, y mirando hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Escuche, Saúl aturdido, perdido, estaba perdiendo la batalla, y cuando encuentra a alguien que le ayude, encontró a alguien que lo quería matar, y era el amalecita, hijo de aquel Amalek, del rey, que él no lo había matado. Cualquier pichoncito de serpiente, esa serpiente va a poner huevo, y va a haber muchas serpientes, y esa serpiente puede ser algo mortal. Lo digo simbólicamente. Entonces dice la Biblia: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él el carro y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y dije: heme aquí. Y me dijo: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues en mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona de su cabeza y la argolla de que traía en su brazo, y la traigo a mi señor. Entonces David, haciendo su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de extranjero amalecita. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Quiere decir que el trabajo que lo tenía que hacer Saúl y no lo hizo, las consecuencias cayeron sobre él y lo terminó matando David. En la era de David, Dios hizo cosas extraordinarias. David cometió más errores que Saúl, pero dice la Biblia que nunca se justificó, nunca acusó a nadie. Él fue y se hizo responsable de lo que él había cometido. Y Dios lo redimió. Y usó su vida de tal manera que desarraigó a una tribu de jebuseos que en la miles de años antes Josué no lo pudo desarraigar de Jerusalén. Y Dios usó la vida del hombre de Dios, aquel hombre que tenía debilidades como la de nosotros, como dice la palabra que Elías era hombre sujeto a debilidades, sujeto a pasiones. Pero sabía que de todas esas debilidades Dios lo iba a sacar y Dios lo iba a liberar, y así fue donde también Elías fue arrebatado por el Señor. Miren, dice que este hombre, amalecita, lo encuentra a Saúl en Gilboa, monte Gilboa. Y monte Gilboa, según los estudios, son 500 metros de altura. Es una de las regiones más pintorescas de la Galilea. El significado del nombre es Gilboa. ¿Sabe que es como que el espíritu de amalecita evolucionó? Porque si leemos la primera vez, recordemos que lo atacó en la parte más débil, la parte más baja que tenía, no había defensa. Lo atacó a Israel, pero acá dice la Biblia que lo atacó a la parte de la altura, en la parte, dice, más pintoresca, más hermosa que había. Ojo.
con el apogeo. Porque la Biblia dice, mire el que está firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque el espíritu del orgullo, de la vanagloria, de creer cosas que somos cuando no somos, más que un hijo, un siervo de Dios, de barro, débiles, necesitados del favor, le suplicamos al Señor todos los días, le damos gracias por mantenernos en esa comunión con Él, más allá que cuando Él usa la vida nuestra para orar por alguien que se sana, que se liberta, hay algo extraordinario. Tal vez no usó la vida tuya para sanar a alguien, o liberar a alguien, pero sí que temes al Señor. Encontramos hombres con una tremenda comunión con Dios y nunca sanaron a nadie, nunca liberaron a nadie, pero tenían una comunión con Dios. Enoc era uno, Abraham era otro. No había orado por enfermos, no recuerdo en la Biblia. Y era Jonás, un hombre que no oró por enfermos y fue un hombre de Dios. Tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. Como Juan el Bautista, no había liberado a ningún endemoniado, ni había sanado a ningún enfermo, pero tenía la comunión con el Señor y su ministerio solamente duró 6 meses. En 6 meses revolucionó todo. Tenía la comunión con Dios. Y dice que acá lo atacó en la parte más alta. Amalek pasaba por ahí. El descendiente del rey que no había matado a Saúl, y pasaba, lo visitó en la parte cuando él era rey, cuando estaba en la parte más alta, cuando estaba en la batalla y en la parte más pintoresca, más fuerte. Ahí la atacó. Y me recuerda que ahí atacó la serpiente cuando Dios le dio a Adán y a Eva. Y les bendijo, le dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra, señorad, multiplicaos. Y ahí apareció la serpiente. Cuando no tenía nada, no apareció Satanás. Y el mismo Satanás, cuando dice que él creció tanto, tanto en resplandor, la sabiduría que tenía, tan grande era lo que él hacía delante de Dios, que se creyó que era más que Dios. Y de ese lugar de altura, dice la Biblia, que Dios lo envió hasta el Seol, hasta el infierno. Será, dice, tu arpa, ahí será tu cama, gusano será tu cama. Le dice el Señor en Isaías, capítulo 54, al mismo Satanás. Y lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Sí o sí? Gloria a Dios. Y dice la palabra que este amalecita aparece en Gilboa, región montañosa, o manantial de fuente viviente, burbujeante, cordón montañoso. Dice que ese lugar era un manantial de agua, era el lugar más pintoresco, de más abundancia que había. Y ahí puede ser, hermanos, que muchas veces podemos entender lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando recibió toda la herencia, cuando recibió la bendición del Padre, en vez de quedarse, en vez de poder ayudar, en vez de estar ahí y guardar todos los bienes que el Padre le había concedido, dice la Biblia que se fue y cayó. Encontramos a Lot también, el familiar de Abraham. Dice que cuando tenían tanta abundancia, él decidió separarse e irse. Y se fue y cayó. Dice que acá lo atacó el amalecita, no por la retaguardia, sino la parte más pintoresca, donde había manantial de agua, donde está la revelación de la palabra del Señor. Ahí se quiere meter Satanás. Donde está el poder, la unción, ahí se quiere meter Satanás. Para trastornar, como dice la Biblia, que la serpiente largó un río de aguas, de río contra la mujer, y a la mujer se le dio ala. El río de la confusión, el río de la falsa doctrina, falsas profecías. Y dice la Biblia que esta montaña Gilboa, donde muere Saúl, tenía 500 metros de altura, y dice que había 13 kilómetros de largo. Usted sabe que el número 13 es la rebelión.
según la Biblia, número 13 de la rebelión. Dice la palabra que en Isaías capítulo 5, el verso 3, dice que él fue molido, traspasado por nuestras rebeliones. Dios quiere lo que Él nos da, ¿sí? Pero que hagamos memoria, ¿sí?, de Amalek, que nunca subestimemos, y que lo que Dios nos da no sea más que por la gracia y la misericordia que Él tiene sobre nuestras vidas, pero que, como dice el dicho, no te agrandes chacarita, no nos agrandemos chacarita, sería lo correcto. Él suplirá, dice, lo que os falta. Lo que faltaba era conocimiento, lo que faltaba era fortaleza, lo que faltaba era fe, perseverancia, vigilancia. Lo que le faltaba a Saúl era consagración, temor de Dios. Isaías capítulo 40, el verso 29 dice así: Él da esfuerzo al cansado. Él suplirá, amén. Si usted tiene, disculpe, si usted tiene debilidad, tal vez problemas musculares, seguramente el profesor lo va a mandar a hacer ejercicio, a hacer pesa, a que corra, a que saque músculos. Y acá dice, Él da esfuerzo al cansado. No dice da fuerza al cansado, da esfuerzo, tarea al cansado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que sí, que del esfuerzo que Dios te pide, desarraigar, quitar todo lo que es negativo, todo lo que usted se imagina, hermano, ir al cielo. Si en esto unos días nos tiene que llevar el Señor, ¿sí?, o algún día de viejo Dios nos lleva. Usted imagínese qué habrá allá, qué habrá en el cielo. Entonces imagínese, hermano, que en el cielo no creo que haya kiosco, ¿no?, para comprar bebida o comprar algo, vicios, no creo. Entonces la Biblia dice, no olvidéis que somos ciudadanos del reino de los cielos, que así como nosotros acá en la tierra vivamos, amén, de antemano es lo que se vive en el cielo. Y en eso consta que somos ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Fortaleza. Dios te da esfuerzo, que te esfuerce en la oración, que te esfuerce en la palabra, que te esfuerce en decir, esto nunca más en mi vida va a entrar. Sino que usaré esa parte débil, de vicio, mala compañía, como usted quiera, usted sabe lo que Dios le está hablando, sea la parte más fuerte. Desarrollaré la memoria de Amalek y la carne en mi vida. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10, dice así: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, y en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Entonces muchas veces hay áreas en la vida que nos sentimos débiles. Es cuando justamente orarás por un enfermo y el enfermo se sanará. Y a veces la persona que está enferma es que quiere que oremos por el enfermo, por ella, no quiere orar ella por otra persona. Pero si vamos a la Biblia dice, lo que quieran que hagan contigo, hacerlo con los demás. Entonces quiere decir una tarea de esfuerzo. Jesucristo mismo le dice a los fariseos, seguro me diréis, médico, sánate a ti mismo y después sana a los demás. Entonces muchas veces Dios me dice, ahora que estás enfermo, vas a entender al enfermo.
Ahora que estás angustiado, vas a entender al angustiado. Ahora que estás confundido, vas a entender al que está confundido. Ahora que tenés el problema familiar, vas a entender que tiene el problema familiar. Y entonces, desde el punto de conocimiento, amén, sea de gozo, tal vez en angustia, como dice el apóstol Pablo, persecuciones, como dice el apóstol Pablo, ese punto, ahí entonces, en esa debilidad, entonces Dios usará tu vida para romper las cadenas de otro y súbitamente romperá las tuyas. En el nombre de Jesús. Joel capítulo 3, verso 10 dice así: forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Fíjese, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. ¿Por qué será que el Señor primeramente nos lo fortalecería? Y después de fortalecerle, darle la fuerza de Schwarzenegger, de Sansón, lo manda a que haga un trabajo que requiere esfuerzo, requiere fuerza, que es forjar una espada. ¿Sí? De vuestras lanzas, de vuestras os, quiere decir que meter el fuego y después tener que darle masa, cantidad de masazos para formarlo. Quiere decir que en ese proceso de trabajo, al final vas a estar fuerte. Y acá dice, forjad espada de vuestros asadones. Dios le habla a los que tienen asada. ¿Saben lo que es la asada? Que es para sembrar. Dios le habla a los sembradores. Lanza de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Lanza son aquellas personas que nunca hicieron algo. Pero a partir cuando Dios los llama, Dios hace de ellos una persona que toman desafío y lo logran. Lo que nunca hicieron lo van a lograr. La lanza abre camino. Dios suplirá, amén, lo que te falta. Digamos, ¿por qué, Señor, nos sacaría? El problema sería lo ideal, lo lógico, lo razonable humanamente. ¿Por qué nos sacaría el Señor primeramente a todo el ejército de los bravos que estaban en la tierra de Canaán, que eran 33 reyes que gobernaban Canaán? ¿Por qué Dios no los mató a todos? Limpió la tierra, nos hizo un estruendo, cayó pánico sobre ellos, la tierra quedó limpia. ¿Por qué no lo hizo? Dios quería que a través del esfuerzo que tengamos valoremos, ¿sí?, el valor de lo que Dios nos da a nosotros. Todo tiene su precio, ¿sí? Y en el reino del Señor, lo único que fue gratis para nosotros, pero no para Dios, fue la salvación. Después de ahí, Dios nos da la fuerza de la salvación para poder conquistar algo que no es tan grande como lo que Dios ya nos dio, que es la salvación de nuestra alma. Mire lo que dice Job, capítulo 11, verso 15. Entonces levantará tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Entonces levantará tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Entonces la palabra fuerte en la parte espiritual, Pablo decía, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Si hay algo en tu vida que está afectándote, Señor, es el punto caramelo, es el baño María para poder emprender, para poder despegar, para poder salir victorioso. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces levantará tu rostro limpio de mancha
y serás fuerte y nada temerás. Lucas capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosa? Cuando estas cosas comiencen a suceder, Dios permite lo que está pasando en el planeta Tierra. Dios lo permite. ¿Sabe por qué me atrevo a decir eso? Porque la Biblia dice que ni una hoja cae en tierra en el planeta entero si no es la voluntad de Dios. Escuche, ni una hoja de ningún árbol en la tierra cae en tierra si no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ni un cabello de vuestra cabeza caerá en tierra si no es la voluntad de Dios. Cuando esas cosas comiencen a suceder es porque Dios te está despertando, te está supliendo lo que está necesitando en tu vida. Diga el débil, fuerte soy. Quiere decir que está enferma, diga, estoy sano. Amén. Aquel que está en dificultades, soy próspero. Lo que va a cambiar es la palabra, porque la palabra, dice la Biblia, que cambia las tinieblas en luz, la muerte en vida, la debilidad en fortaleza. Por eso el centurión fue sabio y le pidió la palabra del Señor, que con esa palabra que él diga, él la iba a repetir y su hija iba a sanar, y así tal cual fue. Dios suplirá de sus riquezas en gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir que levantar la cabeza es Dios suplirá un despertamiento, que se despierte. Amén. Como predicaba anoche la hermana Sandra, que Dios despertó el espíritu, ¿sí?, de Ciro, espíritu de lo valiente. Despertar la fe, despertar la esperanza, despertar el coraje, aquella esencia, aquella genética pura de nuestro Señor Jesucristo que mora en nuestras vidas. La genética de Adán caída se va degradando día a día, pero la genética de Cristo en la vida se va formando el nuevo hombre, según Cristo, en nuestros corazones, en nuestra mente. Gloria a Dios. Crónica capítulo 20, segunda de Crónica, capítulo 20, verso 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos pedirás y salvarás. Miren lo que dice. A causa de nuestras tribulaciones. Entonces quiere decir que Dios permite las tribulaciones. Y hay algo que puede ser que está muy acomodado, muy adormecido, muy quieto, muy conformismo en la vida espiritual. Y dice, no, a este tengo que meterlo en tribulación. ¿Para qué? Póngale una charla entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Para qué querer meter en tribulación? Hay que darle la riqueza de gloria que tenemos nosotros. Entonces Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria. Quiere decir que si nos da una gloria eterna en esta vida es porque somos eternos. Traspasa los límites de nuestra vida en esta tierra, lo que Dios nos da, su riqueza, Él suplirá lo temporal por lo eterno, a través de circunstancias que son bastantes a veces de tribulación.
pero traerá peso de gloria sobre tu vida. Hebreos capítulo 11, verso 33, y voy terminando. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando Dios te ve débil, acá dice la palabra, se hicieron fuertes en la batalla, te sacan de la comodidad. Hay gente, hermano, que le cuesta orar a la madrugada cuando tiene problemas. Oran toda la madrugada, no solamente se levantan a la madrugada, oran toda la madrugada, aún están en vigilia, porque están en problema. Porque dice la Biblia que en esa batalla Dios le da fuerza, se hicieron fuertes en la batalla. Sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron fuertes en la batalla. Pusieron en fuga ejército extranjero. Ejército extranjero es el COVID. Cualquier tipo de enfermedad es un ejército extranjero que no tiene que habitar nunca en Israel. Pero si Dios permite, muchas veces, como le digo a los hermanos, que Dios permitió cuando a Pablo le picó la serpiente en la mano. Y a veces los contagios que hay es simplemente porque hay hermanos y hermanas, enfermeros, doctores, gente profesionales, maestros, que están en esa actividad de su trabajo laboral, de poder formar a alguien o sanar a alguien, y por hacer el bien, muchos caen enfermos. Y el apóstol Pablo dice que también le picó la serpiente, pero dice que la serpiente murió en el fuego. El veneno no mató a Pablo. La serpiente morirá en el fuego de la batalla de la oración. Proclamo en este día, en el nombre de Jesús, que todo lo que te está faltando, Dios te va a suplir. Y acá es muy clarito el Señor. Dice la palabra que el Señor Jesucristo nos salvó en debilidad. Había perdido toda su sangre. Había consumido todas sus fuerzas. Y en esa debilidad tan grande que tenía, dice la Biblia que Él gritó con todas sus fuerzas. Y entregó su espíritu. Ahora no se puede entender que una persona tan débil grite tan fuerte. Quiere decir que en tu debilidad, en tu problema, vas a clamar como nunca clamaste. Vas a orar como nunca oraste. Vas a alabar como nunca alabaste. Vas a adorar a Dios como nunca adoraste. Vas a servir a Dios como nunca serviste. Porque también el apóstol Pablo y Silas estaban presos, limitados, y dice la Biblia que en esa cárcel ellos oraron y cantaron a Dios, y Dios rompió las cárceles, rompió a través de un terremoto. No solamente ellos fueron libres, sino que muchas personas que habían estado en la condición de ellos fueron libres. Hay muchas personas que están enfermos, como estás enfermo o enferma, van a ser libres con tu oración. Porque Pablo oró, el Señor fue libre él y fueron libres todos aquellos que estaban también en la misma condición de él. Oramos al Señor Padre, Dios poderoso y eterno, en el nombre de Jesús. Levantamos bandera como hijos tuyos, Señor, y proclamamos que todas las cosas ayudan a bien para el que te ama a ti, Señor. Estamos seguros
que te amamos, que te anhelamos, que te deseamos, que respetamos, que tenemos temor de ti, Señor, que no queremos ofenderte en ninguna cosa. Por lo cual también estamos seguros que aunque todas las cosas, adversidades que sucedieron en Jesús, fue para bien nuestro, Señor. Que lo único injusto que se cometió fue haber matado al hombre justo. Pero todo lo que más sucedió fue por causa de hacer justicia en nuestras vidas. Y tu palabra dice, Dios, que bajo tus alas, en la sombra de tus alas, traerá salvación y sanidad. En el nombre de Jesús yo declaro que hoy se cambia la debilidad en fortaleza. En el nombre de Jesús rompo los yugos y las cadenas de toda obra del diablo, sean hechicera, macumbera, gorera, de muerte, de enfermedad o diagnóstico adverso, sean revertidos por el poder de la oración. Declaro en esta hora que el mar se va a abrir delante de mis hermanos. Su Jericó se va a derribar en el nombre de Jesús. Va a haber un estruendo, Señor, como en la cárcel, rompiendo los cimientos y los barrotes, Señor, y proclamaré, Señor, que saldrán el resplandor de tu gloria en la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, fuerte como salió de la cárcel José para gobernar, Señor. Fuerte como salió, Señor, Daniel del foso de los leones, para que a una nación entera te adore y te alabe al verdadero Dios. Fuerte como Sadrach y Mesach y Abednego del horno de la prueba, Señor. Fuerte, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo el país entero glorificaba tu nombre a través de estos hombres que no sufrieron daño en ninguna circunstancia, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios de Daniel, eres el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, eres nuestro Señor, Señor, y dice tu palabra que somos más que vencedores ante cualquier circunstancia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamo la llave, Señor, de la vida, la llave de la abundancia, la llave que tú suples todo lo que es necesario para fortalecer, formar a tu siervo, a tu discípulo, Señor, y hacerlos conformes, Señor, a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Gracias porque somos yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la obra que tú empezaste la terminarás, y terminaremos, Señor, conforme a la imagen de Jesús. Conforme, Señor, a eso precioso que tú mostraste, Señor, como en el monte, Señor, a Moisés, la cual dijiste, hazle conforme a la imagen que te ha sido mostrada. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Señor, tú nos mostraste ese modelo que es Cristo Jesús, hace 2021 años atrás, Señor, que cada día, Señor, cada año, cada mes es el mejor modelo sobre todo el planeta Tierra para toda la humanidad, Señor. Gloria te damos, alabanza, Señor, por la victoria que has traído en la vida personal, familiar, matrimonial, en la salud, en la parte económica, Señor. Proclamo que Amalek no tendrá chance con tu santo. No tendrá, Señor, ni una oportunidad, Señor, sino que los David eliminarán para siempre y borrarán la memoria, Señor, de todo lo pasado adverso, de todo lo pasado, Señor, que trajo angustia, tristeza, sometimiento, esclavitud, Señor, será borrado, porque como estamos en Cristo Jesús, dice tu palabra, aquel que conoce la verdad, verdaderamente libre será para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano, abundantemente. Un abrazo entrañable y que el Señor abunde, todo supla, todo lo como es tu palabra, su palabra esta noche, en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma. Y sé que el Señor a partir de este momento está llenando su cántara, su vasija, su manantial, su fuente, sus odres. El Señor está llenando en el nombre de Jesucristo y seguirá llenando en el nombre de Jesús como la vasija de aquella viuda, y que se llenó y todo se derramó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.